Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Hace unos días, mi amigo Enric Fernández Guel del canal Adictos a la Filosofía ha publicado un video titulado Los 5 mejores argumentos ateos que te harán dudar de la existencia de Dios. Pues bien, ninguno de esos 5 argumentos en particular me ha hecho dudar de la existencia de Dios. Sin embargo, constituye un ejercicio bastante interesante a nivel intelectual el dilucidar estos argumentos. Porque son de más nivel intelectual que lo que uno se encuentra en general en el ateísmo ahí que pulula por el internet. La gran mayoría de ateos de internet ni siquiera conocen de la existencia de estos argumentos en específico. Varios de ellos se basan en cacarear a argumentos de bajísimo nivel intelectual o incluso no apelan ni siquiera a argumentos, sino simplemente a frasecitas, eslóganes o memes. Así que no puedo dejar pasar la ocasión de conversar sobre argumentos que de verdad sean interesantes a nivel intelectual. Dicho esto, hay que apuntar que los argumentos sobre la existencia de Dios deben considerarse en balance, en conjunto. Si alguien pretendiera dilucidar la cuestión de si Dios existe o no existe, basándose única y exclusivamente en el video de mi amigo, pues estaría tomando un mal enfoque. Los argumentos contra la existencia de Dios deben examinarse en balance con los argumentos a favor de la existencia de Dios. Y aquí debo apuntar que no se trata de una refutación a Enric Fernández Guel. No se trata de una refutación a él porque él no sostiene como válidos estos argumentos. Él ha procurado presentarlos de modo riguroso y persuasivo, pero él mismo es teísta. Él cree en la existencia de Dios, como él ya ha declarado públicamente. Esto implica que el propio Enric ha analizado con detalle estos argumentos ateos, pero también ha analizado con detalle y con seriedad los argumentos teístas, y poniéndolos en balance, él se encuentra con que la conclusión más racional es que Dios existe. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a pasar a la refutación de cada uno de estos 5 argumentos ateos. Yo voy a presentarlos desde las fuentes académicas originales y voy a hacer algunas referencias a las declaraciones que ha dado Enric explicando los argumentos, porque repito, él no es que sostenga que son válidos. Ok, pasemos con el primer argumento, el problema evidencial del mal. Este fue planteado por el filósofo William Rowe en el artículo The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism, publicado en la revista académica American Philosophical Quarterly, volumen 16, número 4, 1979, página de la 335 a la 341. Una forma esquemática de presentar este argumento es la siguiente. 1. Existen casos de sufrimiento intenso que un ser omnipotente y omnisciente podría haber evitado sin por eso perder un bien mayor o permitir un mal igual o peor. O en otras palabras, existen males gratuitos. 2. Un ser omnisciente, omnipotente y perfectamente bueno evitaría todo caso de sufrimiento intenso, a menos que no pudiera hacerlo sin perder un bien mayor o permitir un mal igual o peor. 3. Por lo tanto, no existe un ser omnisciente, omnipotente y perfectamente bueno. El problema evidencial del mal no plantea que hay una incompatibilidad lógica insalvable entre la existencia del mal en el mundo y la existencia de Dios. Más bien el problema evidencial del mal parte de evidencias de sufrimiento intenso en el mundo y se trata de un argumento probabilístico. O sea, dice que en virtud de la evidencia de tanto sufrimiento intenso en el mundo que puede evitarse sin que por ello se esté impidiendo la consecución de algún bien mayor, lleva a que concluyamos que ese mal es simplemente gratuito y que no hay ningún ser omnibenevolente detrás de esto. Comencemos a plantear objeciones a este argumento. La verdad es que son múltiples los problemas que se pueden señalar para este argumento. En realidad, gran parte de la fuerza que prima facie tienen los argumentos del mal en sus diferentes versiones es de orden emocional más que racional. Si comenzamos a analizar este argumento desde la fría racionalidad, nos vamos a encontrar con que se le puede poner, como digo, múltiples objeciones. Veamos. En particular,
hay una cuestión de las limitaciones cognitivas. O sea, la primera premisa resumida afirma que existen males gratuitos en el mundo. El punto es que nosotros observamos que existen ciertas instancias de sufrimiento en el mundo y encontramos que hay instancias que son de sufrimiento intenso. No se necesita pues tener un conocimiento trascendente o de conjunto para afirmar que hay instancias de sufrimiento intenso. Pero afirmar que hay instancias de sufrimiento gratuito, eso es un juicio de valor. Que existe sufrimiento es un hecho. Que pueda ser intenso también es un hecho. Pero decir que es gratuito ya es una valoración sobre ese hecho. Y tal valoración en la cual se basa la primera premisa es bastante discutible. Por supuesto, Rowe dirá que, bueno, pero hay una alta probabilidad de que esto sea simplemente gratuito, aunque no lo sepamos con certeza. El punto es si los seres humanos tenemos la situación epistémica o cognitiva suficiente como para que de forma relevante podamos establecer probabilidades sobre el asunto. Y esto precisamente ha sido cuestionado por el filósofo Stephen Wijkra en su artículo publicado en la revista International Journal of Philosophy of Religion, titulado El obstáculo humeano a los argumentos evidenciales del mal. Básicamente lo que plantea este filósofo es que vamos a tener ciertas limitaciones cognitivas que llevan a que simplemente no seamos de forma relevante capaces de establecer suficientemente si, por ejemplo, un mal puede categorizarse de gratuito o no. Para que se entienda esto, tomemos una analogía que nos ofrece Nick Trakakis en su artículo El problema evidencial del mal, publicado en The Internet Encyclopedia of Philosophy. Abro cita. Si estoy viendo por la ventana de mi oficina, del 20º piso al jardín de abajo, y no logro ver orugas en las flores, ello difícilmente me facultaría para inferir que no hay orugas allí. Entiéndase, o sea, uno está en el piso número 20, ve hacia abajo, ve unas flores y no ve orugas, entonces dice, por lo tanto, no hay orugas ahí. O puede decir en línea con Rowe, es altamente probable que no haya orugas allí. Pero no es razonable plantear que tal tipo de razonamiento sea persuasivo, porque estando desde el 20º piso, nuestra capacidad visual para dilucidar orugas es absolutamente limitada. Por supuesto, todas las analogías que utilicemos son de algún modo imperfectas. Esto es algo propio de absolutamente todas las analogías. Pero al menos nos permiten acercarnos a dilucidar racionalmente la cuestión. Vamos a explicar un poco más en detalle el argumento de Stephen Wijkra en su artículo referido, página 88, abro cita. El bien superior en cuestión es de un tipo especial, uno propuesto por el creador de todo lo que es, cuya visión y sabiduría son, por lo tanto, algo más grandes que la nuestra. ¿Cuánto más grandes? Una propuesta modesta podría ser que su sabiduría sea respecto a la nuestra más o menos como la de un ser humano adulto respecto de la de un bebé de un mes. Incluso un bebé de un mes pueda, quizá, discernir de forma inarticulada alguno de los propósitos de su madre en su trato con él. Pero si existen bienes excedentes del tipo en cuestión, conectados con casos de sufrimientos en el que debamos discernir la mayoría de ellos, parece tan probable como que un bebé de un mes discierna la mayoría de los propósitos de sus padres para los dolores que le permiten. Fin de cita. Les cuento un caso personal. Mi bebita los primeros 3 meses lloraba terriblemente cuando le cambiábamos el pañal. De este modo, si alguien pasase por la habitación en que le estábamos cambiando el pañal, podría pensar que le estábamos haciendo daño o algo por el estilo, y un daño grave. De verdad que lloraba de forma terrible. Pero ¿por qué le cambiamos el pañal? Por un bien, porque si no se lo cambiamos, pues se puede infectar, le puede dar alguna enfermedad. O sea, pueden suceder consecuencias muy graves del hecho de que no le cambiemos el pañal. Ahora bien, bajo el nivel de razonamiento básico de mi hijita en esos momentos, ella podría haber razonado algo como:
Voy a ponerlo como un poco más estructurado el razonamiento. Claro que un bebé no lo hace así, pero por entender cómo esto es relevante para el argumento de Rowe. Ella podría haber razonado algo como lo siguiente. Acá tengo que dilucidar si este mal que se me está causando, si este sufrimiento intenso que se me está causando mientras se me cambia el pañal, es un mal gratuito o no. Entonces, imagínense a mi hijita de 3 meses dilucidando las cuestiones sobre si se trata o no de un mal gratuito. ¿De verdad tiene elementos de juicio suficientes como para poder decir, dado que no encuentro ninguna razón que me explique por qué me causan este sufrimiento intenso de cambiarme el pañal, por lo tanto es un mal gratuito y por lo tanto esto demuestra que mis padres no son buenos y no me quieren? No, sería irrazonable. Pues bien, la distancia cognitiva entre un bebé humano y un adulto humano en realidad es menor que la distancia cognitiva entre una criatura contingente como el ser humano y Dios creador de todo. Asimismo, el filósofo William Alston ha apuntado lo siguiente, abro cita: la medida en que Dios puede vislumbrar razones para permitir un estado de cosas dado, excede nuestra capacidad para hacerlo en al menos tanto como la capacidad de Einstein para discernir la razón de una teoría física, excede la capacidad de un ignorante de física. Entonces, establecer la premisa 1 de que hay males gratuitos es difícil. Y si uno apela a las probabilidades, volvamos a la cuestión de la distancia cognitiva. Si mi bebita pudiera establecer una probabilidad, podría decir, bueno, yo no sé con certeza de que sea un mal gratuito que me estén cambiando el pañal, pero es altamente probable y tiene una probabilidad como mínimo mayor al 90%. Incluso si ese tal tipo de razonamiento, pues no se sigue que le estemos cambiando el pañal por un asunto contrario a la bondad o cuidado, o a evitar un mal mayor, que es que se pueda infectar. Entonces simplemente no tenemos la capacidad cognitiva suficiente para establecer bien la cuestión de la probabilidad. Apunta también William Alston, abro cita: es como pasar de no hemos encontrado signos de vida en alguna otra parte del universo a no hay vida en alguna otra parte del universo. Imagínense alguien que venga y de frente te diga, no hay vida en otra parte del universo. Oye, ¿y cómo estás seguro? Porque los seres humanos con nuestra tecnología hemos explorado bastante el universo y no hemos encontrado absolutamente ninguna señal. Adicionalmente, si el universo tan grande supuestamente tiene vida y debe ser vida inteligente y más desarrollada que la nuestra, dado que el universo es tan antiguo, deben necesariamente, al menos alguna de esas tantas civilizaciones que podrían haber surgido, comunicarse con nosotros. Así que el hecho de que no tengamos evidencia específica de contacto de extraterrestres con nosotros muestra que es altamente probable que no existan extraterrestres. Esto no se sigue porque en realidad no estamos en una situación cognitiva suficiente como para poder evaluar de forma suficientemente relevante la probabilidad de que exista o no vida inteligente en otros planetas. O sea, hay muchas otras variables en juego que llevan a que nuestro juicio no pueda ser certero sobre el asunto. Y no solo que no sea certero, sino que tenemos muchas limitaciones para evaluar bien cualquier probabilidad. Ante esto objeta el filósofo William Rowe tratando de defender su argumento, ¿no? Abro cita: dado que comprender los bienes por los cuales Él permite que nos sobrevengan males terribles nos permitiría soportar mejor nuestro sufrimiento, Dios tiene una razón poderosa para ayudarnos a comprender esos bienes. Entonces, básicamente, en la analogía, por ejemplo, de mi hijita que le estoy cambiando el pañal y ella llora como si le estuviéramos haciendo un gran mal, la réplica de Rowe sería, ya, pero Dios, en este caso el Padre, podría revelar a la persona cuáles son aquellos bienes mayores por los cuales se le está permitiendo alguna instancia de sufrimiento, o cuáles son aquellos males mayores que se estarían evitando al permitirse esta instancia de sufrimiento. Entonces, esa es la objeción de Rowe.
Pero la dificultad aquí es que la prioridad en que Dios establezca una relación con nosotros bajo la cosmovisión teísta estándar, que es un teísmo cristiano, es no meramente que nosotros sepamos de su existencia, ni siquiera es que nosotros meramente sepamos que Dios es bueno y que nos ama, porque eso no basta que nosotros sepamos que Dios es bueno y que nos ama. Lo que se requiere es que nosotros entremos en una relación personal con Dios. Vamos, por ejemplo, hay alguna señorita que puede saber que hay algún chico que es muy buena persona y que está enamorado de ella. Entonces la chica sabe que el joven existe, que es bueno y que la ama. Y eso no es suficiente para que se establezca una relación de amor entre ellos. Para que se establezca una relación de amor, que es verdaderamente el objetivo en este marco teísta y no meramente conocer la existencia de Dios y ni siquiera meramente conocer la existencia de un Dios bueno como parece pretender Rowe. El objetivo central en un marco teísta es que la criatura entre en una relación de amor con Dios y esto requiere que la relación de amor sea bidireccional. Por supuesto, lo que Rowe espera es que para que su argumento no funcione, Dios tiene a cada instante que revelarnos de forma muy clara y especial a cada uno cuál es la razón exacta de cada sufrimiento intenso que pasamos. Pero si eso se hiciera, se estaría evitando el mal de la relación bidireccional, que es lo más fundamental aquí. Efectivamente, si viésemos inmediata y evidentemente la justificación en términos de bien mayor para cada mal que sufrimos, no podríamos en realidad desarrollar una relación basada en la confianza. Todo se vería bajo una lógica de transacción. Veríamos todo como, este mal menor Dios me lo permite por exactamente este bien mayor. Y esa es justo la contraria a la lógica del amor. La lógica del amor es dar sin esperar recibir, darse. Entonces, para entrar genuinamente en una relación de amor con Dios, que es lo que va a constituir la felicidad del hombre, se requiere de confianza. Y confianza significa, pues, creer en la bondad de la otra persona, aun cuando no tenemos exactamente la justificación evidentísima ante nuestras narices de todas y cada una de las acciones de esta persona o lo que permite esta persona. En consecuencia, cumplir el requisito que pretende Rowe simplemente destruiría esta posibilidad, que es en realidad el fin último que faculta la bienaventuranza del hombre. Entonces, Rowe plantea que instancias de sufrimiento intenso en las cuales no podamos dilucidar como altamente probable o certera por qué se está permitiendo, es algo que no sería esperable bajo un marco teísta. No obstante, el filósofo Nick Trakakis, en su artículo referido, más bien plantea que en realidad tendríamos razones para decir que esto sí podría esperarse bajo un marco teísta, con lo cual se debilita seriamente el argumento Rowe. Abro cita de las palabras de este filósofo, de Nick Trakakis. Un entorno de formación del alma tiene mucho en común con nuestro mundo, porque solo un mundo que contiene grandes peligros y riesgos, así como la genuina posibilidad de fracaso y tragedia, puede proveer oportunidades para el desarrollo de la virtud y el carácter. No obstante, una condición necesaria para que se dé este proceso de desarrollo es que la humanidad esté situada en una distancia epistémica respecto de Dios. Entonces, si estamos en una situación en la cual no tenemos omnisciencia, no podemos comprender a cada instante por qué se permite cada uno de los males que pasamos, pero al mismo tiempo confiamos en un Dios poderoso, eso desarrolla una confianza genuina. Eso es un entorno que permite, por decirlo así, formar nuestra alma, entrenarla. Entonces, instancias de sufrimiento intenso, de los cuales no sepamos exactamente la razón, son algo que se puede esperar en un mundo en que Dios quiera formar las almas. Y personas que se han mantenido con Dios a lo largo de periodos de sufrimiento intenso, en los cuales no han podido dilucidar exactamente por qué Dios permite eso, saben
que esto genuinamente contribuye a este perfeccionamiento espiritual. Por lo tanto, debemos decir junto con el filósofo Stephen Witchcraft, abro cita, si pensamos cuidadosamente sobre el tipo de ser que el teísmo propone para nuestra creencia, es completamente esperable, dado que sabemos de nuestros límites cognitivos, que los bienes en virtud de los cuales este ser permite el sufrimiento conocido, muy frecuentemente deberán estar más allá de nuestra comprensión. Dado que este estado de cosas es justo lo que uno debería esperar si es que el teísmo es verdad, ¿cómo puede su obtención constituir evidencia contra el teísmo? Por supuesto, personas que no creen en la existencia de Dios, personas que no creen que existe un Dios amoroso y bueno, les sonará esto que estoy diciendo de un campo de entrenamiento para nuestras almas y este perfeccionamiento espiritual en medio de esos peligros y la posibilidad real de caer, les sonará pues como tonterías. Pero quiero que se den cuenta de lo siguiente. El propio argumento de Rove parte de la premisa siguiente. 2. Un ser omnisciente, omnipotente y perfectamente bueno evitaría, etc. Entonces, el propio argumento de Rove está introduciendo como uno de los elementos del razonamiento la existencia de un ser omnisciente, omnipotente y perfectamente bueno. Yo no lo estoy introduciendo gratuitamente aquí a Dios en la dilucidación de este argumento. Es el argumento mismo el que ha introducido a Dios. ¿Por qué? Porque se trata de un argumento de refutación interna del teísmo. Trata de refutar el teísmo presuponiendo que Dios existe. En consecuencia, si presuponiendo que Dios existe, bajo un marco en que Dios es amoroso, y lo que más quiere es que nosotros entremos en una genuina relación de amor con Él, si yo puedo responder al argumento apelando a eso que está dentro de las propias premisas del argumento, entonces estoy dando una respuesta interna al argumento desde el teísmo y muestro que, bajo el marco teísta, este argumento no termina siendo persuasivo. En particular, las personas que tengan experiencia en el camino espiritual, o sea, personas que realmente creen en la existencia de ese Dios todopoderoso, omnisciente y bueno, que menciona el propio argumento ateo de Rove, las personas que hayan tenido esa experiencia en caminar en medio de esos sufrimientos donde no saben exactamente por qué se permite, saben que hay buenas razones para que Dios permita esas instancias, aun cuando no lo sepamos. E incluso puede ser el caso de personas que no han estado con Dios en los momentos en que han pasado esos sufrimientos, pero luego han podido dilucidar razones por las cuales Dios podría haber permitido esos sufrimientos. A veces no lo sabemos en el momento, pero a veces lo sabemos después. Pasamos intensos sufrimientos que Dios nos permite y a veces entendemos esos sufrimientos 20 años después. ¿Quién te dice tal vez que no puedas entender esos sufrimientos también en la otra vida? Entonces, acá se trata de un campo de entrenamiento para desarrollar una relación genuina. Segundo argumento. El problema bayesiano del mal. Este problema ha sido planteado por el filósofo Paul Draper en su artículo Pain and Pleasure, an Evidential Problem for Theists, publicado en 1989. Enric resume el argumento con las siguientes palabras. Abro cita. Vamos a hacer un experimento mental. Imaginaos que antes de nacer estáis ahí tranquilos en el útero de vuestra madre y un ángel viene y os explica que el mundo que pronto vais a experimentar ha sido creado por Dios, un ser omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno, que ama a sus criaturas con locura. Y ahora pensad en cómo reaccionaríais cuando, al salir afuera, empezaseis a descubrir todo el mal y el sufrimiento que hay en el mundo. Si descubrís que esto os sorprendería, entonces estáis concediéndole el argumento a Draper. Fin de cita. Entonces, básicamente lo que plantea Draper en su hipótesis de la indiferencia es que hay una distribución de placeres y dolores en el mundo, pero que esa distribución de placeres y dolores o placeres y sufrimientos es tal que no parece haber ningún ser omnisciente, omnipotente y bueno detrás de eso. Pareciera que es simplemente aleatorio y por lo tanto bajo
una perspectiva probabilística, bayesiana, es más probable la hipótesis del naturalismo, en que Dios no existe, que la hipótesis del teísmo, en que Dios sí existe, dada la distribución aparentemente caótica, aleatoria y cruel de placeres y dolores en el mundo. Ese es el tipo de argumento. Ahora bien, creo que muy ilustrativa resulta la analogía que da Enric, e ilustrativa para explicar por qué falla el argumento de Draper. O sea, él plantea como que uno está en el vientre de su madre, va a nacer y previo a que nazca y vea toda la distribución de sufrimientos y dolores que hay en el mundo, un ángel le informa sobre todo eso y le dice que un Dios perfecto hizo todo eso. Pues bien, hay que decir que esto muestra una falacia de falsa analogía. Efectivamente, esa analogía da información incompleta. ¿Por qué? En primera instancia te dice como que todo ese mundo es producto de Dios. O sea, casi suena como si ese mundo fuera un castillo de Legos construido exactamente por Dios. Cuando debe agregarse a la ecuación, y esto no lo informa el ángel en la analogía que ha dado Enric, que en este mundo hay agentes libres. Que hay múltiples, millones, billones de agentes libres. Y que esos agentes libres pueden genuinamente elegir la opción de no vivir conforme al orden del amor. Y puede informar el ángel que hay un Dios bueno que ha construido este mundo y que ha puesto en él agentes libres. Pero que estos agentes libres pueden elegir darle la espalda a Dios, darle la espalda a los propósitos de Dios y vivir conforme a esa maldad. Cuando agregamos esa pequeña, entre comillas, información adicional de billones de agentes libres existiendo a lo largo de la historia, siendo que cada uno de ellos tiene la posibilidad de elegir el mal y que muchos de ellos lamentablemente lo harán y algunos de ellos conseguirán poder político, económico, jurídico y militar en medio que ejecutan su mala voluntad. Cuando agregamos toda esa información, entonces ya la analogía se quiebra. Porque si a mí me agregan toda esa información cuando salga del vientre de mi madre, para seguir con la analogía de Enric, tal vez me sorprendería un tanto el mal del mundo, pero no es que me sería absolutamente sorprendente como para que me sea obvio que Paul Draper tiene razón. Asimismo, me parecen muy interesantes las palabras de Enric. Dice, pronto vais a experimentar que este mundo ha sido creado por Dios, un ser omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno que ama a sus criaturas con locura. Quiero apuntar eso. Enric en la analogía dice que ama a sus criaturas con locura. Pero no, Dios no nos ama con locura. Dios nos ama con sabiduría. Y entonces, en su sabiduría, si se me informa que Dios nos ama con sabiduría y se me transmite todo lo que implica esa sabiduría en un marco de agentes libres, se puede agregar que este Dios quiere que desarrollemos ciertas virtudes morales, como la capacidad de sacrificio, el perdón, la valentía, la compasión, la confianza. Con esa información adicional, nos podemos acercar a pensar en un mundo más parecido al que realmente tenemos. Efectivamente, si se me dice que se quiere que yo desarrolle la virtud de sacrificio cuando salga del vientre de mi madre, entenderé que habrá situaciones duras en mi vida donde tendré que sacrificarme y darme por otros aun cuando otros no lo entiendan o no lo agradezcan. Asimismo, perdón. Si se me dice que se quiere que yo desarrolle la virtud del perdón, entenderé que cuando salga del vientre de mi madre me encontraré con muchas instancias en que de forma gratuita e injustificada habrá gente que me haga daño. Asimismo, si se me dice que he de desarrollar la virtud de la valentía, yo esperaré que al salir del vientre de mi madre, habrá instancias que a mí me generarán miedo, temor, zozobra, angustia y que yo tendré que seguir dando pasos adelante incluso en medio de eso. Si se me dice que he de desarrollar la compasión, esto me lleva a esperar que cuando salga del vientre de mi madre me encontraré un mundo donde haya situaciones de miseria respecto a las cuales deberé tener misericordia. Si se me dice que deberé desarrollar la confianza en Dios, yo debo esperar, se hará más altamente probable que cuando salga del vientre de mi madre
Habrá situaciones en las cuales no entienda exactamente por qué Dios las permite, pero aún así siga confiando en Él. Así que con esta información adicional, en realidad, el argumento de Draper y la analogía con la que mi amigo la ilustra se quiebra. El filósofo Daniel Lewis, en su trabajo de tesis para la Baylor University, titulado Una réplica al argumento del mal de Paul Draper, nos dice lo siguiente. Noten, una tesis entera de refutación al argumento de Draper, página 6, abro cita. Hay muchas virtudes que requieren cierto tipo de mal. Por ejemplo, ¿puede ejercerse la virtud de la misericordia si no hay sufrimiento o dolor? ¿Puede haber genuino coraje sin una real amenaza de daño o peligro? Bien puede ser el caso que mucho del mal en el mundo, incluso el mal natural, el mal de la naturaleza, como el dolor físico, como que me pueda herir con una piedra caminando en el bosque, digamos, sea en cierto modo necesario para que los seres humanos ejerzan la virtud. Si esto es así, Dios podría estar justificado de permitir males que son lógicamente necesarios para crear un entorno donde la virtud pueda florecer. Entonces, con toda esta información, yo podría esperar un mundo en que podría experimentar dolor de cosas muy duras que han pasado en mi vida y la alegría de tener a mi hijita María Victoria. O sea, en la distribución de placeres y dolores de mi propia vida he pasado cosas muy duras, pero también he pasado grandes alegrías como el nacimiento de mi hijita. El dolor de un golpe en el dedo chiquito en el pie y el placer de la comida peruana. Nótese esos placeres y dolores físicos. Espero un mundo donde me puedo golpear el dedo pequeño del pie. Y digo, este es un mal gratuito. No entiendo por qué Dios permite este mal de que me haya pegado el dedo pequeño del pie. ¿Por qué lo permite? ¿Cuál es el bien mayor que se obtiene? Podría preguntarme. Pero también podría decirme, desarrollando virtud: Señor, este dolor lo ofrezco por amor a ti. Por supuesto, eso es una perspectiva cristiana. Pero ojo, el argumento de Paul Draper pretende refutar la existencia de Dios comparando la hipótesis naturalista con la hipótesis teísta. Así que, si bajo una hipótesis teísta cristiana yo puedo dar razón de los puntos que presenta Draper, se sigue que su argumento se va debilitando. Asimismo, puedo considerar el dolor del profundo vacío en mi vida durante mi etapa de ateísmo y la felicidad de la gran plenitud durante mi conversión al cristianismo. Son instancias de distribución de placeres y dolor que veo en mi propia vida y que puedo esperar bajo la información adicional que he explicado en las partes precedentes. Al respecto, dice el gran pensador cristiano C.S. Lewis en su libro El problema del mal, capítulo 3, abro cita: lo que nos dejaría realmente satisfechos sería un Dios que dijera de todo aquello que nos gusta hacer: ¿qué importa con tal que estén contentos? De hecho, deseamos no tanto un padre en los cielos, sino más bien un abuelito. Una benevolencia senil a la que, como se dice, le guste ver a los jóvenes entretenerse, y cuyo plan para el universo consistiera simplemente en que al final de cada día pudiera decirse: todos la pasaron bien. Entonces, claro, en el fondo, algo que transpira en el argumento de Draper es que si yo examino mi día a día, para el argumento de Draper, para que Dios exista, mi día a día tendría que ser así. Primero, que no me ocurra absolutamente ningún mal físico del cual yo no pueda entender exactamente la razón, ¿no? En línea con el argumento de Rowe también. Tendría que suceder, pues, que mi día a día sea una continuidad de placeres. Placeres y placeres tras placeres. ¿Por qué? Porque un Dios bueno distribuiría muchos placeres en el mundo y como es omnibenevolente no nos quisiera permitir los sufrimientos. Entonces, bajo esta valoración bayesiana, probabilística, subjetiva al fin y al cabo, porque esta valoración bayesiana es subjetiva, para que Paul Draper acepte que Dios existe, tendría que esperar un día en que le vaya todo bien.
No sé si conocen, seguro varios de los que están escuchando este video conocen los libros de Harry Potter. En el libro 6 se habla de una pócima Felix Felicis, que hace que todo te vaya bien. Bueno, parece que para Paul Draper, la forma en que la hipótesis teísta venza al naturalismo en la distribución de dolores y placeres en el mundo, es que el día de cada ser humano vaya casi como Felix Felicis, o algo cercano a eso. O que te vaya como el 80% o 70% de resultados a comparado como si hubieras tomado la pócima Felix Felicis. Eso pues es poco razonable. Dejemos que el propio Paul Draper informe sobre su hipótesis. En su artículo, página 329, dice: hipótesis de la indiferencia, abro cita. Ni la naturaleza ni la condición de los seres sensibles sobre la Tierra es el resultado de las acciones benévolas o malévolas de personas no humanas. Fin de cita. Entonces, claro, acá Paul Draper en cierto modo está metiendo también la cuestión del mal natural. Ahora, el escritor Bong-Ha Gu de la Universidad de Viola ha escrito el artículo titulado Algunas objeciones filosóficas al problema evidencial de Paul Draper desde el placer y el dolor. En la página 4 dice lo siguiente, abro cita. El argumento de Draper descansa sobre el fundamento biológico que presupone conciencia sensitiva, pero ello puede necesariamente requerir el potencial de experimentar dolor. Esto significa que las criaturas sensibles altamente desarrolladas pueden no ser capaces de existir sin la capacidad misma para el dolor. Entonces, incluso bajo la hipótesis teísta, en que Dios ha creado el mundo y tenemos seres sensibles, pues los seres sensibles altamente desarrollados, por ejemplo los vertebrados que interactúan en un entorno biológico, pueden requerir de un mecanismo asociado a experimentar dolor. Esperar que Dios haga un milagro especial cada vez que alguien va a experimentar algún dolor sensible, creo que es poco razonable. Y tal tipo de milagros, pues, generarían una intervención tal de Dios en el mundo que sería difícil desarrollar una confianza genuina. Dios sería un dictador intervencionista a cada instante. O si no, sería como una especie de niño que a cada rato mete la mano en el Lego, ¿no? Y no se dejaría ninguna dinámica natural del desarrollo de los agentes. Al mismo tiempo, el argumento de Draper presenta otra dificultad, como explica Gregory Gantle en su artículo God and Evil, abro cita. Una hipótesis de la indiferencia particular debe explicar no solo lo que podríamos llamar hechos científicos, debe también explicar otros tipos de hechos, tales como los hechos morales y estéticos. Me explico. La hipótesis de Draper es que si Dios creó la naturaleza, entonces, pues tiene que explicarse la naturaleza y los placeres y dolores en términos de un Dios bueno que haya querido distribuir de algún modo esos placeres y dolores. Pero en realidad, ¿por qué aplica esa falacia del embudo, el argumento de Draper, de querer reducir el rango explicativo a ese detalle y no ve el conjunto de los eventos que hay que explicar? Por ejemplo, los hechos morales, nuestra capacidad de juicio moral. Que seamos agentes con libre albedrío y con capacidad de juicio moral. Que seamos agentes que podamos desarrollar la idea de Dios y de lo trascendente. Que desarrollemos el fenómeno religioso es algo que es más probable bajo la hipótesis teísta que bajo la hipótesis naturalista. Al mismo tiempo, ciertos hechos estéticos, por ejemplo las matemáticas fractales, se ha encontrado, por medio del estudio de geometría fractal, que hay estructuras en la naturaleza a nivel microcósmico, o sea, en lo muy pequeño, como las estructuras de copos de nieve, o a nivel macrocósmico, como las estructuras de planetas, galaxias, supernovas, etc., que dan una belleza con una estructuración matemática alucinante. Les invito a buscar en Google geometría fractal y vean las bellas y complejas estructuras de imágenes que se ven allí. Pues bien,
Bajo la hipótesis de la indiferencia de Draper, no esperaríamos que surjan estructuras naturales tan especiales como esas matemáticas fractales, menos aún el ajuste fino de las condiciones iniciales del Big Bang para que exista vida inteligente e interactiva como la nuestra. Esos hechos estéticos en el mismo mundo natural, o el hecho de que seres que estamos en la naturaleza, como nosotros los seres humanos, desarrollamos cuestiones trascendentes a la naturaleza, juicios morales, arte, libre albedrío, civilización, etc., son hechos reales que ocurren y que son más probables bajo la hipótesis teísta que bajo la hipótesis naturalista. El que Draper restringe el rango de cosas para examinar lo uno y no lo otro es simplemente arbitrario. Sobre el tema de la geometría fractal, déjenme referirles lo que dice el gran matemático alemán que fue presidente de Jacobs University, Heinz Otto Peitgen, abro cita: desde que el manifiesto de Mandelbrot, la geometría fractal de la naturaleza, fue publicado en 1982, se ha movido una incomparable ola a través de las matemáticas y las ciencias naturales. Numerosas publicaciones y congresos dan testimonio de este evento interdisciplinario. La geometría fractal es un nuevo lenguaje matemático para escribir, medir y encontrar orden en la complejidad de los patrones de las formas naturales. Muchos son conscientes de la belleza de los fractales gracias a las populares galerías de sorprendentes imágenes. Pocos son conscientes de que esta belleza visual tiene una contraparte igualmente sugestiva en su belleza matemática. Eso está en la estructura de naturaleza. Y eso no es para nada explicable bajo la hipótesis de la indiferencia de Draper. Tendría que ser una muy feliz coincidencia. Finalmente, como apunta Boaku en el artículo de Crítica de Draper, estos argumentos incrementarían la probabilidad intrínseca del teísmo, como para hacerlo mucho más probable que la hipótesis de la indiferencia. Entonces quiero que veamos en términos comparativos. Sobre la distribución de sufrimientos en el mundo, ya he puesto múltiples matices que muestran que bajo el teísmo, y en particular bajo un teísmo cristiano, no resultan tan improbables o tan detrás en probabilidad del naturalismo como pensaría Draper. Y por otra parte estoy mostrando hechos que ocurren en la naturaleza, que son verificados por científicos y que no son nada probables bajo la hipótesis de la indiferencia de Draper. Y estamos hablando de la misma naturaleza, el mismo mundo natural. Ese mismo mundo natural del que te habla Draper es el mundo natural que tiene estructuras fractales. Por lo tanto, en balance, la consideración de esto va en contra de lo que pretende Draper. Tercer argumento: el problema del sufrimiento animal. Hasta aquí yo no les he dilucidado cuestiones de sufrimiento animal. Enric, en la presentación de los dos primeros argumentos, puso ejemplos con sufrimiento animal. Pero yo no quise entrar a eso porque quería guardármelo para tratarlo aquí, en este punto 3. Básicamente, la dificultad con el sufrimiento animal es ¿por qué Dios permitiría el sufrimiento de los animales? Si es que los animales pues no van a pasar por un proceso de perfeccionamiento moral de su voluntad para desarrollar virtudes morales. O sea, gran parte de las respuestas que he dado previamente no aplicaría para el caso de animales. Digo gran parte porque hay otras que sí aplican, ¿ah? ¿Cómo dilucidar esto? Lo primero que hay que hacer es distinguir el problema intelectual del problema emocional del sufrimiento animal. Por supuesto, emocionalmente y especialmente a las personas que son muy apegadas a sus mascotas, y lamentablemente en nuestra sociedad esquizofrénica tenemos muchas personas que quieren más a sus mascotas que a los seres humanos, gente que odia a la raza humana pero ama a sus perritos, gente que bota lágrimas viendo en una película que muera un perrito, pero que mueran múltiples personas le es indiferente. Sobre todo para ese tipo de personas, pues claro, le resulta muy fuerte a nivel emocional el problema del sufrimiento animal. Ahora bien, cada uno puede dilucidar sus propias emociones sobre el asunto del sufrimiento animal. Pero aquí quiero por un momento, si vamos a hablar de rigurosidad filosófica, que no nos centremos ni dejemos llevar por las emociones y consideremos el argumento desde una perspectiva racional. Porque si nos dejamos llevar por las emociones, claro,
como no nos gusta ver a un perrito sufriendo. Y digo no nos gusta porque a mí tampoco me gusta, o sea, no me es bonito. Pero emocionalmente, como no nos gusta para nada ver a un perrito sufriendo, y mientras más tierno sea el perrito en apariencia, menos nos va a gustar verlo sufriendo, pues claro, emocionalmente si nos aferramos a eso no vamos a poder escuchar nada de dilucidación de esta cuestión. Pero también, quien esté en un contexto cristiano, tenga en cuenta lo siguiente. Si estás más abierto a indignarte contra Dios sobre cualquier cosa respecto de un perrito, tal vez estás poniendo al perrito por encima de Dios. Tal vez la mascota se convierte en un ídolo. Eso como una nota de pie de página para los cristianos que a veces son extremadamente apegados a sus mascotas en vista de este problema del sufrimiento animal. No voy a decir que no es un problema. Ciertamente es un problema el del sufrimiento animal, pero considerémoslo a nivel intelectual. Lo primero que hay que hacer es evitar dos extremos. Primer extremo, el cartesianismo. En las propias palabras de mi amigo Enric, abro cita, la opción de negar la realidad del sufrimiento de los animales, como lo hizo Descartes, digamos que es de todo menos razonable. Claro, una forma de resolver el problema del sufrimiento animal es decir que negamos totalmente la idea de que los animales sufran. El sentido en que lo hizo Descartes es que consideraba a los animales como una mera red extensa, como máquinas. Descartes consideraba a los animales como una especie de animales máquina. Entonces, claro, el problema del sufrimiento animal para Descartes sería tan relevante para dilucidar la cuestión de si Dios existe o no, como el problema del desgaste de las máquinas. O sea, básicamente irrelevante. Entonces, esta perspectiva de decir que no hay ningún tipo de instancia de dolor en los animales y que son prácticamente como máquinas, no es la postura que yo voy a sostener. ¿Ok? Por supuesto, los que estén emocionalmente demasiado aferrados a su antropomorfismo, que es el otro extremo, claro, a estas personas les parecerá pues que claro, que yo estoy defendiendo una postura cartesiana. Pero las personas que me acusen de defender una postura cartesiana, la cual rechazo, son similares a aquellos liberales que basta que tú no seas liberal extremo como ellos de puro libre mercado para que te digan comunista. O sea, gente que las únicas opciones que hay en su mente es o eres absolutamente liberal o eres comunista. Igual hay gente como que, no, si tú no comprendes que el sufrimiento de los animales es exactamente comparable como el de los seres humanos, entonces tú eres un cartesiano que ve a los animales como cosas. No caigamos en esos extremos. Así que vamos al extremo 2, que es precisamente este. El extremo del antropopatismo. ¿Cómo es esto? El antropopatismo es suponer que los animales padecen, sufren de forma comparable o unívoca como los seres humanos. Les cito a lo que nos explica Patricia Ganea, psicóloga de la Universidad de Toronto. Ella no es una defensora del teísmo o alguien que está en contra de los animales. Ella es una científica y dice lo siguiente. El antropomorfismo puede conducir a un entendimiento inexacto de los procesos biológicos en el mundo natural. También puede conducir a comportamientos inapropiados hacia los animales salvajes, tales como tratar de adoptar un animal salvaje como mascota o conceptuar incorrectamente las acciones de un animal salvaje. Fin de cita. Entonces, claro, uno ve videos ahí de los animales en la jungla y dice, oh, qué valiente el león, oh, pobrecita la cebra, oh, mira cómo sufre la cebra de que el malvado león a esta inocente cebra la ha atacado, león malo. Claro, nadie lo dice así de la boca para afuera, pero tenemos ciertos mecanismos psicológicos que nos llevan a proyectar las cosas de ese modo. Ahora bien, Holly Dunsworth, antropóloga biológica de la Universidad de Rhode Island, apunta lo siguiente. Es casi como si el Internet se construyera sobre la base de antropomorfizar a los animales. Decir que el canguro sabe incluso que otro canguro está muriendo más allá de lo que sabemos. Nadie ha mostrado que los animales entiendan la muerte o de dónde vienen los bebés. No podemos decir que piensan sobre ello abstractamente.
Ojo, a ti te parecerá intuitivo, ¿no? Que porque un animal muere y otros animales se juntan ahí donde uno de su especie ha muerto, entonces saben como nosotros y hacen una especie de funeral y cosas por el estilo. Pero en realidad cuando se observan fenómenos de ese tipo, las explicaciones que han hallado los especialistas, los antropólogos, los biólogos, los zoólogos, los psicólogos especializados en conducta animal, son explicaciones alternativas, o al menos no tenemos certeza de que, pues, los animales de forma unívoca nosotros perciban las cosas. Porque veas a un animal haciendo un gesto muy parecido al que los seres humanos hacemos bajo la misma situación, sería una falacia non sequitur inferir que por lo tanto su estado interior es por lo tanto muy parecido a como un ser humano siente interiormente. Y esto no lo digo yo, lo dicen estos científicos. Es más, te voy a citar a un ateo que odia el teísmo, Daniel Dennett, en su libro Kinds of Minds, publicado en New York, 1996, página 164, escribe este furibundo ateo, abro cita: los animales no humanos pueden de hecho sentir dolor, pero no pueden sufrir en el mismo modo en que lo hacemos nosotros. Fin de cita. Entonces el propio ateo Daniel Dennett va a rechazar el extremo de antropomorfismo, de antropomorfizar a los animales. Es más, permítanme que les lea lo que dice Marian Stamp Dawkins. No lo confundan con Richard Dawkins, ¿ah? Marian es una mujer, Stamp Dawkins, profesora de conducta animal del Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford. Y quiero que tengas en cuenta que ella ha escrito un libro entero defendiendo los derechos de los animales. ¿Ya? Pero ella es una científica rigurosa. Y uno tiene que guiarse más de la ciencia rigurosa que de sus propias intuiciones o sentimientos a primera instancia. Dice esta científica en su libro Why Animals Matter, publicado por Oxford University Press, página 112. Nos dice que la evidencia científica sobre la conciencia animal es indirecta. Eso lo dice en la página 111. Y, abro cita, no hay prueba en un sentido u otro sobre la conciencia animal y no sirve al bienestar de los animales afirmar que la hay. Entonces, está bien que quieras defender los derechos de los animales, si así lo quieres, si quieres llamarle derechos y lo que sea, ok, estás en tu libertad civil de hacerlo. Pero en términos de evidencia científica, esta gran defensora de los animales te dice que no hay evidencia científica conclusiva a este respecto. Dice ella también en la página 175 de su libro: el bienestar animal necesita nuevos argumentos, necesita de la mejor evidencia científica disponible, no de proyección de deseos y antropomorfismo. Entonces, si te estás indignando aquí con base en tus sentimientos, bueno, esta defensora de los animales, esto te dice. De nuevo, no es que yo defienda el cartesianismo, no es que te estoy diciendo que los animales no padecen de ningún modo. Ciertamente, tienen su modo de padecimiento, pero lo que te estoy apuntando es que su modo de padecimiento es muy distinto al modo humano. Lo hago para que no caigas en el extremo del antropopatismo. ¿Por qué estoy dedicando más tiempo en criticar el antropopatismo o antropomorfismo que el cartesianismo? Simple, porque existe prácticamente nadie en el internet que esté dispuesto a defender el cartesianismo sobre la cuestión del sufrimiento animal. Pero sí existen toneladas de personas que van a saltar por el asunto de una perspectiva antropomorfista o antropopatista al respecto. Por eso es que hay que aclarar más esto último. Miren lo que nos dicen en un artículo académico, científico, publicado en Behavioral and Brain Science, volumen 31, número 2, 2008, página 110, Derek Penn, filósofo, Kate Holyoak, psicólogo, y Daniel Povinelli, biólogo. Los tres autores en conjunto en este artículo, página 110, dicen: solo los seres humanos forman categorías generales, basados en criterios estructurales en lugar de perceptuales. Realizan inferencias basadas en la relación jerárquica y lógica, o postulan relaciones que incluyen causas inobservables. No hay una consciente ausencia de evidencia de estas operaciones relacionales de alto nivel en animales no humanos,
hay fuerte evidencia de una ausencia. Entonces, lo que te quiero decir es que la conciencia que tiene el animal respecto del dolor físico que experimenta es una conciencia que no es correspondiente con la conciencia que tenemos los seres humanos. De hecho, es bastante distinta porque le faltan todos estos elementos. Por ejemplo, categorías generales bajo criterios estructurales. No lo tienen según estos autores en revista científica. Luego, inferencias basadas en la relación de jerarquía o lógica. Según estos autores no hay evidencia de ello y más bien hay evidencia en contra. Luego, postular relaciones que incluyen causas inobservables. Tampoco. Entonces, múltiples elementos faltan en lo que podríamos llamar una suerte de conciencia en los animales. Todo esto lo he dicho no para minimizar el problema del sufrimiento animal considerado en sí mismo, sino para desinflar la inflación antropomorfista o antropopatista que existe en la mente de algunos por este sesgo psicológico. No estoy desinflando la objetividad, sino la subjetividad que hay en esto. ¿Cuál es la solución entonces que planteo? La solución tomista. ¿Y cuál es la solución tomista? No cartesiana, sino tomista del problema del sufrimiento animal. Lo siguiente. Al reconocer a los animales como materia, con alma sensitiva, mas no espiritual, evita los extremos del cartesianismo, que ve a los animales como meras cosas, y el antropomorfismo, que ve a los animales prácticamente como humanos. Nos lo explica Kyle Keltz en su artículo The Animal Soul and the Problem of Animal Suffering, publicado en la revista académica Christian Apologetics Journal, página 32, abro cita. El concepto aristotélico de alma sensitiva explica por qué los animales no humanos parecen tan similares a los seres humanos y a la vez son tan diferentes. A pesar de que los animales no humanos fenomenológicamente experimentan dolor, no poseen intelecto ni voluntad. Entonces, los animales no son cosas, rechazo el cartesianismo, no son máquinas. Pero tampoco es que tengan un alma espiritual con conciencia para que sufran como los seres humanos. Los animales tienen su padecimiento conforme a su alma sensitiva. Ahora bien, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 310 apunta a lo siguiente, y lo cito porque esto es dentro de una tradición teísta, el catolicismo. Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros. Junto con lo más perfecto, lo menos perfecto. Junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Y hay una referencia a Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro 3, capítulo 71. Entonces, un mundo absolutamente perfecto, donde no haya nada de sufrimiento animal, donde el león esté junto con el cordero, un mundo que sea como las portadas de la revista de los Testigos de Jehová, será, pues, si se quiere imaginar, una plenitud. Pero lo que explica aquí Santo Tomás es que Dios ha creado el mundo en estado de vía. No es perfecto en plenitud, sino perfectible. Y dentro de esa perfectibilidad se permite que haya ciertas cosas que nazcan y otras que perezcan, incluyendo los animales. Dice Santo Tomás de Aquino, Summa Teológica, parte primera, cuestión 49, artículo 2, respuesta. La armonía del universo requiere que algunas cosas puedan fallar y que de hecho fallen. De este modo, Dios, al causar en las cosas el bien de la armonía del universo, como consecuencia y de forma accidental, causa también la corrupción de las cosas. Entonces tiene que entenderse esto, o sea, no se puede exigir al marco teísta cristiano al menos que planteemos un mundo absolutamente perfecto en donde no haya ningún sufrimiento y en donde todo sea tipo revista Testigos de Jehová, con humanos, animales, todos los humanos de las distintas razas en una cabañita, jugando con los leones y los tigres con los cervatillos y con los conejos. En un propio marco teísta, en el propio Catecismo de la Iglesia Católica, en los propios escritos de Santo Tomás de Aquino, entendemos ya que
se puede permitir cierto estado de insuficiencia de la creación porque no es la plenitud, está en estado de vía. Así que eso puede esperarse desde una perspectiva atomista. Adicionalmente, si Dios crea entes biológicos que interactúan en un espacio físico más amplio y complejo, es razonable que haya un mecanismo para que actúen conforme a su naturaleza y límites. Me explico, los animales tienen una naturaleza. Ahora bien, no es la naturaleza del león volar. O sea, si el león se lanza de un acantilado para volar, no va a volar, no es parte de su naturaleza. Existen mecanismos que encausan a los animales para que actúen dentro de su naturaleza y límites. Así, por ejemplo, cuando un animal se sale de sus límites o hace algo fuera de lo que en principio corresponde a su naturaleza, pues puede experimentar dolor. El propio dolor es un mecanismo que se puede incorporar en la existencia de seres complejos e interactuantes para que pueda haber esa conservación. El propio Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, parte primera, cuestión 49, artículo 1, respuesta, dice: el mal es la ausencia del bien natural y debido a una cosa. ¿Le es debido al león volar? No, no le es debido al león volar. Así que si el león se condujere de un modo tal que se ponga en una situación donde requiera volar, siendo que no vuela, pues habrá alguna consecuencia y hay un mecanismo incorporado para que se alerte esa consecuencia y para que se trate de evitar. Ese mecanismo es el dolor. O lo que esperas es que Dios haga un milagro y que para que el leoncito no sufra le haga surgir alas. Y entonces el rey león, para que no caiga ahí del acantilado cuando lo tira a Scar, le salen alas y entonces vuela hasta donde su hijo Simba, para seguir con la analogía desde un antropopatismo. No, pues no vamos a estar esperando milagros constantes en el mundo para que cada animal no vaya a pasar algún dolor, ¿no? Son seres físicos que interactúan en un mundo físico más amplio. Como explica Kyle Keoghs, abro cita, esto en otro artículo publicado, ya no en una revista apologética, sino en la revista académica The Journal of Value Inquiry. Abro cita, artículo 2020. Aquino no ve definitivamente al dolor como una privación. Este no puede ser un mal, porque es un estado psicológico que se actualiza en un organismo a través de la cognición. Sin el dolor, para alejar a un organismo de un mal conocido, el mal permanecería. Así, para Aquino, el dolor no es la ausencia de algo que debería estar presente en los organismos, y también parece servir a un propósito, conducente al bien del organismo. O sea, en realidad el dolor es parte de las potencialidades del organismo, de los organismos biológicos, para que actúen conforme a su naturaleza y límites. Y tú dirás, no, es que este Santo Tomás de Aquino, pues como sea, quiere defender a su Dios y por eso Santo Tomás es cruel con los animales. Si me vas a venir con esas cosas, permíteme leerte a lo que dice Serge Marchand, PhD en neurociencias por la Universidad de Montreal y director del Laboratorio de Investigación sobre el Dolor en el Hospital de Sherbrooke University. Si alguien no está obsesionado con defender la existencia de Dios y asimismo si hay alguien que no minimiza el tema del dolor, sino más bien lo conoce muy bien y tiene muy buena formación científica, es este hombre. Y este hombre dice lo siguiente, abro cita, en su libro The Phenomenon of Pain, página 8. El dolor es esencial para la supervivencia. Juega un rol extremadamente importante de alarma. Si tenemos apendicitis, el dolor visceral será insoportable, lo cual nos hace ir al doctor. Sin dolor, tendríamos que esperar por signos externos, tales como una protuberancia en el abdomen o incluso problemas de digestión o excreción. Sin embargo, estos signos, por lo general, aparecen muy tarde. Fin de cita. Ahora, otro argumento en contra de la idea de que no, es que Dios tiene que hacer un mundo en el cual los seres biológicos y sensibles, o sea, seres que sienten, que pueden sentir placer, pero también dolor, puede decir, para que un Dios bueno cree ese mundo, tiene que proveer un mecanismo especial entonces. Un mecanismo especial en que cada vez que un animal va a sufrir dolor, pues Dios haga algo para que ese dolor no suceda. El problema de eso es que, como ha señalado el filósofo Peter Van Inwagen, crearía
mundos masivamente irregulares donde no habría un orden natural, sino un desorden natural. Te leo las palabras de este filósofo. Un mundo masivamente irregular es un mundo en el cual las leyes de la naturaleza fallan de forma masiva. Un mundo sería masivamente irregular si contiene la situación siguiente. Dios, por medio de una serie de milagros omnipresentes a lo largo de las eras, causa que un planeta habitado por la misma vida animal que la del nuestro sea una utopía hedónica. En tal planeta los cervatillos son salvados por los ángeles cuando están en peligro de quemarse vivos, que es el ejemplo que utilizaba Enric, ¿no? Sigo la cita. Los parásitos dañinos y los microorganismos sufren inmediatamente una disolución sobrenatural si entran en el cuerpo de un animal desarrollado. Los corderos son milagrosamente ocultados de los leones y los leones son compensados por tal restricción en sus dietas con caídas de un físicamente imposible maná de altas proteínas. En este planeta, o Dios crea a cada especie por medio de un milagro separado, o, a pesar de que todos los seres vivos evolucionaron de un ancestro común, existe una utopía hedónica en cada fase del proceso evolutivo. Esa implausibilidad que plantea Inwagen es la que esperas recién para poder decir que Dios existe. Entonces, ese estándar que tienes es el irrazonable, no la existencia de Dios. Pero tal vez me dirás, oye, pero el dolor es necesario en este orden natural, pero Dios podría haber creado un mundo en donde se evite que los animales salgan de su naturaleza y límites sin poner dolor y sin hacer milagros. ¿Qué tal con eso, Dante? ¿Cómo refutas eso? Bien, resulta que un mecanismo indoloro para todos estos fines probablemente no funcionaría. Y esto lo explica Michael Murray en los términos siguientes, citando a alguien que se comprometió profundamente con ayudar a personas en situación de dolor y que conoce muy bien el dolor físico. Abro cita. Muchos cristianos han leído un libro llamado The Gift of Pain, escrito por un médico misionero, Paul Brandt, quien trabajó con enfermos de lepra en Asia por muchos años. Entre los efectos de la lepra hay uno que deja a los pacientes sin la capacidad de sentir dolor en sus extremidades. Como resultado de esto, ellos repetidamente se hieren o ignoran la herida, como Brandt encontró cuando se enteró que un cierto deterioro fue causado por gatas que mordisqueaban las manos y los pies de los pacientes en la noche, sin que ellos lo supieran. Brandt trató de solucionar el problema al crear guantes sensibles a la presión y zapatos que advertían a la gente cuando sus cuerpos estaban en peligro. Él trató de utilizar paquetes de baterías que podían causar que una luz se encendiera o que un sonido apareciera en la oreja. Pero lo único que funcionó fue un dispositivo que causaría una fuerte sacudida en la axila, uno de los pocos sitios no afectados por la enfermedad. De hecho, incluso cuando él creó dicho dispositivo, la gente lo desconectaba con el fin de completar una tarea que de otra manera le sacudiría o impactaría. Esto nos da poderosas razones para pensar que el dolor y el sufrimiento animal podría ser una consecuencia inevitable de la creación de organismos incorporados que viven en un mundo gobernado por leyes. Entonces, el mecanismo natural que Dios va a habilitar para seres sensibles, si fuese indoloro, si fuese como una lucecita, parece que no funcionaría. Parece que no funcionaría. Y si tú me pides que haga milagros a cada instante, eso es una implausibilidad enorme. Así que queda gravemente herido el problema del sufrimiento animal. No digo que el sufrimiento animal no sea relevante, pero lo que sí digo es que todas las consideraciones intelectuales que he expuesto hace que el problema se desinfle bastante, y cuando tú lo comparas con los argumentos a favor de la existencia de Dios, pues queda en balance, que es más razonable pensar que Dios existe. Cuarto argumento: el problema del ocultamiento divino. Fue planteado por el filósofo John Schellenberg en su libro Ocultamiento divino y razón humana, de 1993. Creo que un muy buen resumen sobre el argumento lo da Enric cuando dice, abro cita: nuestro mundo claramente contiene no creyentes no culpables, personas abiertas y honestas y razonables que, a pesar de haber investigado sincera y profundamente el tema, no creen en Dios. Ergo, Dios no existe, o es extremadamente improbable que exista,
pues si existiera se aseguraría que todo aquel que estuviera abierto a creer en él, creyera efectivamente en él. O sea, el argumento es, dado que hay personas que de verdad están dispuestos a creer en Dios, pero no hayan evidencia suficiente, esto es muestra de que no existe un Dios interesado en que crean en él personas que lo buscan. Por lo tanto, tal Dios pues simplemente no existe. Nótese que este es un argumento de crítica interna al teísmo. O sea, primero se presupone que Dios existe y que Dios quiere que nosotros lo conozcamos, pero luego se dice que eso no puede ser verdad porque a final de cuentas hay personas que de verdad son sinceras en buscarlo, pero no hayan evidencia suficiente. Es un argumento de crítica interna al teísmo. Y de hecho, de crítica interna en especial al teísmo cristiano, porque el teísmo cristiano, así como otras formas de teísmo, plantea que Dios está interesado en establecer una relación con nosotros. Bien. Quiero que vean la premisa fundamental de este argumento. En las palabras de Enric, nuestro mundo claramente contiene no creyentes, no culpables, personas abiertas y honestas y razonables. Entonces, es como que el argumento parte de la premisa de que hay un grupo de personas que tienen todo el corazón dispuesto a creer en Dios, su corazón está perfectamente dispuesto y la culpa es de Dios, pues que no les ha dado suficiente evidencia a sus racionales y rigurosas mentes. Ese es el presupuesto del argumento. Pero si ese argumento se pretende como una crítica interna al teísmo y en particular al teísmo cristiano, falla miserablemente. ¿Por qué? Porque esa premisa que incorpora es una premisa que prácticamente todo creyente cristiano negaría. Efectivamente, bajo el teísmo cristiano, más bien es extremadamente irrazonable asumir que puede haber una incredulidad absolutamente no culpable. En la carta de San Pablo a los Romanos, y la puedo citar aquí porque se está queriendo hacer una crítica interna al teísmo, así que puedo responder desde mi marco teísta. En la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos del 19 en adelante, dice: lo que de Dios se puede conocer ellos, se refiere a los paganos, al conjunto de paganos, lo conocen muy bien, pues su sabiduría y poder se puede conocer si es que se reflexiona sobre las cosas visibles que él ha hecho. Y en Romanos 1:20 dice, por tanto no tienen excusa. Entonces, más bien en la cosmovisión cristiana, las personas sí tienen elementos suficientes para llegar a la conclusión racional de que Dios existe, todos. Así que, si no llegan a esa conclusión no es por falta de evidencia, porque el texto bíblico plantea que no tienen excusa. Ya sé que algún ateo que esté escuchando este video no cree en la Biblia, pero repito, si se sabe un poquito de lógica y de la estructura del argumento de Schellenberg, este argumento es una crítica interna al teísmo, así que yo puedo apelar al teísmo mismo y a mi marco teísta para explosionar esa crítica interna, de tal manera que no explote el teísmo sino la crítica. Nótese que en la cosmovisión cristiana se habla de la concupiscencia, que luego el pecado original, el hombre tiene una cierta tendencia hacia el mal y una tendencia de alcance universal para todos los hombres. Les leo el pasaje exacto de Romanos 1, el 20 al 22. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y sabiduría, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, dándose a conocer por medio de las cosas creadas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay esa gente que proclama el ocultamiento divino y dice, no, es que Dios no me ha dado suficiente evidencia, pues yo soy una persona muy racional y muy rigurosa, me guío mucho de la razón, y guiándome la razón, pues Dios no me ha dado suficiente evidencia, y mire, yo te puedo presentar este argumento, y el otro, en contra de la existencia de Dios, y te refuto tus argumentos teístas. Pues esa gente se la da de grandes razonadores muchas veces, y mira lo que dice San Pablo. Se envanecieron en sus razonamientos. Eso es lo que plantearía un cristiano. Así que el argumento de Schellenberg a alguien que entiende la cosmovisión cristiana no le hace ni cosquillas. Como digo, por supuesto, cada ateo dirá lo siguiente, cada ateo dirá,
Yo soy la excepción. Yo estoy absolutamente abierto al teísmo y mi no creencia es única y exclusivamente por motivos racionales. Cada ateo pensará que él es la excepción. Pero en la visión del teísmo cristiano, eso será siempre un autoengaño. Aunque no necesariamente consciente, ojo, puede ser un autoengaño inconsciente. O sea, no estoy diciendo que todos los ateos sean deshonestos de forma pertinaz y consciente. Lo que digo es que cuando decimos que no hay suficiente evidencia y que nuestras únicas razones para creer en Dios son motivos racionales, ahí habrá cierta nota de autoengaño, aunque sea no consciente. Uno dirá, oye, pero yo reviso mi interior. Tú, Dante, no eres el que conoce mi interior. Soy yo ateo, el que lo conozco. Y yo en mi interior conozco que soy sincero. Pues bien, acá no se trata de que yo sea omnisciente con respecto a conocer tu interior. Se trata de que tú con el argumento del ocultamiento divino pretendes presentar una refutación interna al teísmo, pero desde mi marco teísta cristiano te puedo responder con Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo comprenderá? No necesito que tú creas en la Biblia para entender la validez de esta respuesta. Simplemente necesito que entiendas que yo como teísta cristiano creo en la Biblia y por lo tanto tu argumento que pretende ser una refutación a mi teísmo desde las propias premisas de mi teísmo no funciona. Eso es lo que te quiero decir. Otra cosa serán los argumentos externos, pero los argumentos de refutación interna como este se caen así. Miren lo que nos dice Moisés Wisserman sobre Bertrand Russell. Bertrand Russell era alguien que planteaba este argumento del ocultamiento divino. Les leo. Abro cita. En alguna ocasión le preguntaron a Bertrand Russell, ¿qué diría si al morir se encontrara ante Dios, quien lo juzga por su incredulidad? Russell respondería, Señor, no me diste suficiente evidencia. Entonces el propio Bertrand Russell se concibe a sí mismo como, pues, esa no creencia no culpable. O sea, Bertrand Russell, si se encontrase ante Dios, según él mismo dice, es, Señor, yo no tuve la culpa de no creer en ti, es que tú no me diste suficiente evidencia, así que tú tuviste la culpa, Señor. Eso le respondería Bertrand Russell. Es una formulación del argumento del ocultamiento divino. Pero, ¿saben qué? Esto no funciona. Les leo lo que dice el propio Bertrand Russell en su libro ¿Por qué soy cristiano? Página 10. A los 18 años leí la autobiografía de John Stuart Mill y allí esta frase. La pregunta, ¿quién me hizo? Puede responderse, ya que inmediatamente sugiere la pregunta. Perdón, no puede responderse, ya que inmediatamente sugiere la pregunta, ¿quién creó a Dios? Esa sencilla frase me mostró la falacia del argumento de la primera causa. Fin de cita. Ojo, ni siquiera necesitas ser creyente. Cualquier persona mínimamente formada en filosofía sabe que la objeción ¿y quién creó a Dios? Es una de las objeciones más burdas, más ridículas, con menos nivel intelectual que se puede plantear al argumento cosmológico, sea en la versión tomista o cristiana. El hecho de que un hombre tan inteligente como Bertrand Russell, que llegó a ser premio Nobel de Literatura en 1952, que ha planteado todo el esquema de formalismo matemático, que un hombre tan inteligente haya dejado de lado la argumentación racional de la causa primera para la creencia en Dios, por un contraargumento, por una objeción tan absurda, tan burda, tan de bajo nivel intelectual, es muestra que el problema de Russell no es intelectual. Al mismo tiempo, Bertrand Russell apunta lo siguiente en la misma obra, página 82. La creencia en el fuego del infierno está desapareciendo y en las ciudades grandes nadie sabe lo que hace el vecino. Por lo tanto, no es sorprendente que tanto los hombres como las mujeres sean menos monógamos. Te invito por ti mismo a investigar la vida amorosa, por llamarle así, de Bertrand Russell. Por decirlo suavemente, Bertrand Russell llevó una vida amorosa bastante desordenada y trató de defender eso ideológicamente. Entonces, ¿qué sucede con el Dios cristiano? El Dios cristiano le dice a Bertrand Russell que eso que él está haciendo con su vida está mal. Entonces, ¿acaso es verdad que Bertrand Russell únicamente tiene
una ausencia de argumentos intelectuales de parte de Dios para no creer, pero él está perfectamente dispuesto a creer. Oye, si Bertrand Russell está llevando una vida que no es conforme al Dios cristiano, no solo son los argumentos racionales, sino la propia vida que él está llevando la que lo indispone respecto de creer en Dios. Así que no me venga con que son única y exclusivamente los argumentos racionales o la supuesta falta de argumentos racionales. Como dice el gran pensador francés Blaise Pascal en su obra Pensamientos, solo existen dos clases, solo dos, de personas que pueden llamarse razonables. Aquellas que sirven a Dios de todo corazón porque le conocen, y aquellas que buscan a Dios de todo corazón porque no le conocen. Entonces, yo no digo que todos los ateos sean deshonestos o que todos los agnósticos sean deshonestos. Hay un tipo de agnóstico al cual yo valoro muchísimo, lo amo mucho, lo aprecio mucho y oro por él. El agnóstico provisional. Alguien, por ejemplo, como Albert Camus, que se escribe Albert Camus, ¿no? Que, no encuentra prueba suficiente de la existencia de Dios, pero se mantiene buscándolo. Ese es el tipo de hombre razonable que plantea Blaise Pascal. Y quien se mantenga buscándolo, de todas maneras le encontrará. Tal vez en estos momentos de tu vida no encuentras evidencia suficiente para la existencia de Dios. Pero si de verdad eres sincero, en algún momento de tu vida, aunque sea al final, en el último segundo, Dios te lo mostrará. De hecho, parece que Albert Camus se podría haber salvado en los últimos segundos y llegando a una fe genuina en los últimos segundos de su vida. No es espacio de este video contar esa historia. En mi libro titulado Dios existe, como pregunta, de 2016, en el apéndice puedes leer la historia de Camus a este respecto. Pero si tú eres de verdad sincero buscando a Dios, aunque seas ateo o agnóstico, pero de verdad investigas y te mantienes en la sinceridad, en algún momento vas a llegar. Claro que sí. Bien, entonces entiéndase que Dios puede tener razones morales suficientes precisamente para permitir cierto ocultamiento. Puede ocultarse en un cierto momento para que luego uno lo descubra más plena y profundamente, como sucedió en mi caso. Yo era ateo. Si alguien no conoce mis videos, no conoce mi trabajo, sepa esto. Yo era ateo. Yo era de esos que decían, no hay suficiente evidencia, Dios no existe, Dios está oculto o ni existe. Yo era de esos. Pero gracias a que Dios permitió que yo pase ciertos momentos en mi vida en que pensaba así, eventualmente puedo contrastar con el momento actual en que sé de la existencia de Dios, en que sé de esa maravilla, y puedo responder con experiencia a estos argumentos. Con la experiencia de haberlos vivido y sostenido. No solo sostenido, sino vivido. Por tanto, desde una cosmovisión teísta, en especial cristiana, un no creyente genuinamente sincero será un no creyente temporal, si es que continúa su búsqueda de modo sincero. Dios lo alcanzará en algún momento, incluso podría ser el último momento de su vida. Como dice Blaise Pascal, en lugar de quejaros de que Dios se oculta, dadle gracias de que se haya mostrado tanto, y le daréis gracias también de que no se haya descubierto los soberbios listos, indignados de conocer a un Dios tan santo. Dice también Pascal, hay suficiente claridad para iluminar a los elegidos, y oscuridad suficiente para confundir a los réprobos, y claridad suficiente para condenarlos y hacerlos inexcusables. Entonces, en un marco teísta, en realidad lo que entendemos es que Dios sí se oculta, sí se oculta. Pero ¿sabes por qué se oculta? Se oculta justo la medida suficiente para que las personas sinceras que lo busquen lo encuentren de todas maneras. Y el que no lo busca con sinceridad no lo encuentre. Porque si Dios no se ocultase en nada, el que no lo busca con sinceridad y no le interesa establecer ninguna relación de amor con Él, que es lo que constituye el cielo, sabría la existencia, pero de forma indigna. Esa persona indigna de conocer a Dios tendría en cierto modo conocimiento de Dios. Entonces esa es la clave. En el teísmo cristiano Dios se oculta lo suficiente. Para un teísta cristiano, entonces el argumento de Schellenberg no le hace ni cosquillas, porque un teísta cristiano cree, por ejemplo, en Mateo 11:25, donde Jesús dice, te alabo, oh Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños.
El propio Jesús está de acuerdo con que hay un ocultamiento divino, pero no porque Dios no exista, como pretende Schellenberg, sino porque Dios en su sabiduría, con ese ocultamiento, filtra la disposición o la no disposición del corazón. Y Dios tiene razones morales suficientes para permitir eso. Quinto y último argumento. El argumento de la simplicidad del naturalismo. Este argumento fue planteado por Graham Oppy en su obra titulada The Best Argument Against God, publicada en 2013. Traducido desde el inglés sería el mejor argumento contra Dios. ¿Y saben qué? De verdad me resulta curioso que de los 5 argumentos, el más débil, a mi juicio, es este. El que Graham Oppy llama el mejor argumento contra la existencia de Dios es en realidad el argumento más débil, a mi juicio. Dejemos que nos lo explique nuestro amigo Enric, abro cita. La idea principal es que a la hora de decidir si es razonable creer en Dios o no, tenemos que comparar la mejor teoría que dice que Dios existe, el teísmo, con la mejor teoría que dice que Dios no existe, el naturalismo, poniendo sobre la mesa toda la evidencia de que disponemos. Y cuando hacemos esta comparación, dice Oppy, nos damos cuenta de que no hay nada que el naturalismo no pueda explicar por lo menos tan bien como lo hace el teísmo. Algo que hay que adelantar es que sería el mejor argumento contra la existencia de Dios que Oppy plantea rimbombantemente con ese título en 2013, ya lo había formulado Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Parte primera, cuestión 2, artículo 3, respuesta, dice el santo. Lo que encuentra su razón de ser en pocos principios no se busca en muchos. Parece que todo lo que existe en el mundo, y supuesto que Dios no existe, encuentra su razón de ser en otros principios, pues lo que es natural encuentra su principio en la naturaleza, y lo que es intencionado lo encuentra en la razón y la voluntad humanas. Así pues, no hay necesidad alguna de acudir a la existencia de Dios. Lo que está diciendo acá Santo Tomás de Aquino es que la hipótesis naturalista, al parecer, sería más sencilla que la hipótesis teísta. Es el argumento de la simplicidad explicativa del naturalismo planteado por Santo Tomás. Claro que Santo Tomás luego lo refuta. Así que, lo siento señor Oppy, usted publicó ese libro, sí, en 2013, pero Santo Tomás de Aquino, ¿no? Ese pequeño frailecito, ignorante, medieval, bueno, en el siglo XIII ya se le adelantó. La refutación de Santo Tomás es la siguiente, abro cita. Como la naturaleza obra por un determinado fin hacia la dirección de alguien superior, a partir de la dirección de alguien superior, es necesario que las cosas de la naturaleza también se reduzcan a Dios como su primera causa. De la misma manera también, lo hecho a propósito es necesario reducirlo a alguna causa superior, que no sea la razón y voluntad humanas, puesto que éstas son mudables y perfectibles. Es preciso que todo lo sometido a cambio y posibilidad sea reducido a algún primer principio inmutable y absolutamente necesario, tal como ha sido demostrado. Fin de cita. Bien, ahí lo tenemos. El lenguaje técnico de Aquino tal vez se le haga complejo a alguno, tal vez he leído la cita y alguno no entiende cómo esto implica una refutación a Oppy. Voy a mostrárselos de varias formas. Consideren lo siguiente, el argumento de la contingencia. No me da tiempo en este video, que ya se hace largo porque los argumentos son arduos y quiero darles muerte, presentar el argumento de la contingencia. Si alguien está viendo este video, supongo que tiene la suficiente formación intelectual como para conocer el argumento de la contingencia. Pues bien, dada la contingencia del universo, según Oppy, por la simplicidad del naturalismo, ¿qué lo debería explicar? El propio universo. Y según Santo Tomás, Dios, ¿no? Ahora bien, ¿están en igualdad de poder explicativo el universo explicándose a sí mismo en su contingencia y Dios? No. Te demuestro que no están en igualdad de poder explicativo porque sabes que el propio Graham Oppy habla de hechos brutos y considera esa existencia contingente del universo como un hecho bruto. ¿Y sabes qué es un hecho bruto en filosofía? Un hecho que no tiene explicación. Entonces, que Oppy, el propio Graham Oppy, me diga que la explicación es un hecho bruto y un hecho bruto es algo que no tiene explicación,
es que no me está dando explicación realmente. Y el universo no puede dar explicación de la contingencia porque él mismo está sujeto a la contingencia. El universo inició a existir, tiene cambios, podría haber sido de otro modo, es contingente. En cambio, Dios es eterno. Dios no puede ser de otro modo porque su esencia se corresponde con su existencia, dada la simplicidad divina. Dios no está sujeto a la degradación energética o a la entropía porque él no es un ser material. Entonces sí hay una ventaja explicativa del teísmo con respecto al naturalismo, y de hecho el naturalismo ni siquiera llega a dar una explicación. Que Hopi llega a decir que hay un hecho bruto, es lo mismo decir que no hay explicación. Luego, consideremos el argumento cosmológico. Hay fuerte evidencia científica y buenos argumentos filosóficos para pensar que el universo tuvo un inicio. La explicación del inicio del conjunto de la realidad material es tan bien explicada por el naturalismo como el teísmo. Falso, yo me reiría de eso. Porque si el universo tiene un inicio absoluto, si toda la realidad material, el universo o incluso multiverso tiene un inicio absoluto, y tú no puedes apelar a nada más allá del orden natural para explicar el orden natural, tienes que decir que el universo se creó a sí mismo desde la nada, lo cual es una tontería. En cambio, decir que Dios creó el universo no implica ningún absurdo intrínseco como hablar de una autocreación de la nada. Que Dios haya creado el universo no viola el principio que de la nada nada sale, porque el universo no estaría saliendo de la sola nada sola, sino el universo estaría siendo creado ex nihilo, pero por Dios, no por la nada solita, sino por Dios. Son tan absurdas las hipótesis naturalistas de decir que el universo se autocrea que hay que decir cosas tan irrazonables como la que dice Hawking y Leonard Lodinow en su obra El Gran Diseño, página 136. Porque existe una ley como la gravedad y el universo puede crearse a sí mismo, lo hará. Eso es una tontería, porque una ley es una relación entre entes físicos. Y que el universo pueda crearse a sí mismo desde la nada por la ley de la gravedad que relaciona entes físicos no aplica, porque no puede haber una relación de entes físicos desde la nada donde no hay entes físicos. Y si lo que se pretende es que hay un vacío cuántico que existió eternamente hacia el pasado, y Hawking le llama nada a eso, es altamente implausible también tal apelación, como explican Anthony Aguirre y John Kenayas en su artículo Quantum Instability of the Emergent Universe, publicado en Physical Review en 2013, abro cita. Nuestro análisis apunta hacia un problema más general. Es muy difícil plantear un sistema, especialmente uno cuántico, que no haga nada por siempre y luego evolucione. Un estado cuántico verdaderamente estacionario periódico que dure para siempre nunca evolucionaría, mientras que uno con cualquier inestabilidad no perduraría por un tiempo indefinido. Fin de cita. O sea, de acuerdo a estos propios especialistas, esa apelación al vacío cuántico como existiendo eternamente y que de repente crea el universo porque sí, es extremadamente implausible. Así que no me venga Hopi a decir que el naturalismo está en igualdad de poder explicativo. Considérese el argumento teleológico, el ajuste fino del universo, que se observa que las constantes iniciales del universo y ciertas características del universo que podrían haber sido de otro modo están tan finamente ajustadas que basta que varíen un poquito para que ya no exista vida inteligente e interactiva como la nuestra. O incluso basta que algunas varíen un poquito para que ni siquiera exista el universo de forma estructurada. Pues bien, ¿cuál es la explicación teísta a esto? Muy fácil. Dios, con su inteligencia, ha querido crear un universo con unas características tales que dé lugar a seres inteligentes e interactivos, como nosotros. ¿Cuál es la explicación naturalista? La explicación naturalista es multiverso. O sea, para explicar el ajuste fino, los naturalistas han tenido que apelar a que existen otros universos. ¿A eso le llaman simplicidad explicativa el naturalismo? Esto es risible. Hawking tiene que apelar en su modelo a 10 elevado a la 500 universos, un multiverso con un montón de universos para lograr explicar el ajuste fino de un solo universo. En cambio, los teístas simplemente requerimos apelar a Dios. Así que no hay ninguna simplicidad explicativa. Nosotros tenemos que apelar a un Dios, mientras ellos tienen que apelar a 10 elevado a la 500 universos. ¡Qué absurdo! Es más, incluso si apelas a un multiverso, sigue siendo necesario una inteligencia ordenadora de todo eso.
como explica el astrofísico Martin Rees, astrofísico británico que fue presidente de la Royal Society. No te estoy hablando de cualquier persona. Abro cita. Habiendo levantado la posibilidad de otros universos, los cosmólogos comenzaron a pensar sobre cómo serían, y mientras pensaron descubrieron que la lógica había armado una nueva trampa. La idea del multiverso los había puesto en un camino que los llevó de nuevo hacia un creador. Lo que sucede es que cuando se estudian los modelos de multiverso, se encuentran unas estructuras matemáticas tan especiales que no es razonable explicarlas por un puro azar. Es más, el propio multiverso requiere un ajuste fino de ciertas condiciones. Por ejemplo, el escenario multiverso de Hawking de 10 a la 500 universos requiere que haya 11 dimensiones. Y el propio modelo Hawking no tiene ningún mecanismo que explique por qué debe haber 11 dimensiones y no más y no menos. Así que se requeriría de un ajuste fino de las dimensiones todavía. Adicionalmente, como último clavo en el ataúd de este argumento de Opie y de estos 5 argumentos, les invito a ver en mi canal de YouTube el video titulado La existencia del hombre demuestra la existencia de Dios, el argumento antropológico. Ahí explico 5 hechos sobre el hombre que son extremadamente más razonables explicarlos por el teísmo que por el naturalismo. Así que ese video mío constituye tanto una refutación a Opie, que plantea que el naturalismo puede explicarlo igual de bien que el teísmo, eso es falso, vean el video, y también una refutación a Paul Draper, porque te encuentras 5 características del ser humano que no son tan esperables bajo el naturalismo que bajo el teísmo. Estas 5 características son, en el hombre, la trascendencia de la naturaleza, el pensamiento abstracto, el libre albedrío, los juicios morales y la autoconciencia. Les invito a verlo. Y bueno, con eso hemos llegado al final de este video. Ha sido arduo, ha sido bastante contenido, pero quería que tengan pues una perspectiva completa de respuesta a estas cuestiones. Un gran abrazo a todos. Nos vemos.